Y pues extrañamos a los que por ahí me han escrito. Pues bueno, ¿qué nos trae hoy Irene Vallejo? Sesión 8. Hoy nos despedimos para nosotros de Lecturas al Oído del mes de agosto, pero nos quedan unos días más. Y continúo con Irene Vallejo. Irene Vallejo el día de hoy nos platica con un ensayo corto el siguiente tema. Y el título dice así: si al final ustedes resuena una palabra, la mencionamos en voz alta y vemos si tenemos una similitud. Dice: iniciación a la vida. ¿Cómo preparar a los niños para la vida? A lo largo de los siglos, los padres han oscilado entre la ansiedad por fortalecer a sus hijos y el deseo de protegerlos, preguntándose si los harán adultos más independientes y centrados mediante la severidad o gracias al cariño tolerante. ¿Cuál es la balanza? ¿Eres severo, eres un padre exigente o eres más cariñoso, más tolerante? Pues dice, en el siglo II antes de Cristo, Terencio escribió una obra de teatro en la que se pregunta por la mejor forma de educar a los hijos. Los protagonistas de esa obra eran los hermanos Misión y Demeas, que tienen principios muy distintos al respecto y discuten porque no les gusta cómo lo hace el otro. Misión cree que conviene dar dinero a los jóvenes para sus gastos, pasar por alto sus faltas y darles confianza. También opina que si se acostumbran a mentir a los padres, con los demás se atreverán a todo. En cambio, Demeas es severo y partidario de la disciplina. A sus ojos, hay que tener el valor de castigar a tiempo, porque ser blando echa a perder a los jóvenes. Cuando acaba la obra de teatro, se descubre que los hijos de ambos han hecho los mayores disparates a escondidas. Los dos hermanos se han engañado a sí mismos y se han estado sermoneando inútilmente. Sus hijos no son como les gustaría, ni sinceros ni obedientes. Les salió todo al revés. A pesar de todo, se reconcilian con ellos. Pero, ¿qué pueden hacer? Hoy en día, los expertos se inclinan a pensar que el trato de los padres a sus hijos y las posturas vitales que sostienen ante ellos importan más que los métodos de educación. Las actitudes que los niños ven en los adultos tienen más peso que las teorías o el verbo. Quizá, después de todo, lo esencial es ser lo que se les intenta enseñar. ¿Qué tal? Estamos en eso. Ya hemos pasado por arrepentimientos, por cuestionamientos, lo habrá hecho bien, pero porque le dije esto, o me faltó meter más mano dura, pero como que la intuición de padre y madre ahí está. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna palabra, una que les haya hecho así como clic de claro, lo pensé. Mano dura, equilibrio, severidad, cariño, excesos, que desparramen, que no valoren, que les suelte el dinero. ¿Qué hay así de fondo pues ahora sí que cápsula o ensayo corto que les haya hecho clic? ¿Qué palabra resonó? Todos tenemos hijos aquí, ¿verdad? Isabel, también me mencionaste que tienes hijos, ¿verdad? Sí, sí, pero ya están Sí, muy ya grandes. estás, ajá, ya ellos ya están grandes, sí, ya están, dejaron ya el hogar, ¿no? Y crecieron, pero nunca se deja de ser padre. Entonces, esa angustia, ¿hubiéramos cambiado algo? ¿Hubiéramos sido más severos o más consentidores, más apapachadores? ¿Qué se puede hacer? Pues los expertos dicen, entonces, que es más importante tener como una actitud, porque se aprende más del ejemplo. Yo siento que es el ejemplo lo que transmite más que el verbo. Así me pasa a mí en lo personal. Yo puedo ir en el carro y hable, y hable, y hable, y hable, pero si mi actitud es otra, pues no les estoy dando el mensaje No, como exacto. alineado, ¿no? Ujú. Entonces, sí, la mamá loca Así. y gritando y les pido serenidad y les pido por favor, no concuerda, o sea, yo siento que si a veces me escucho, me oigo y digo, madre mía, o sea, si yo fuera mi hijo y me estoy viendo a mí misma, sí me asustaría, entonces trato de contar hasta 10, como el famoso comercial que existía, ¿no? De cuenta hasta 10 antes de mandar la chancla voladora al huerco que te está fastidiando. Pero bueno, esta fue la enseñanza de Irene con este que se llamó Iniciación a la Vida. Yo creo que ya encarrilamos a nuestros hijos, espero ya que el camino siga derechito. Y el siguiente es el de la página 72 que tiene por nombre, fíjense, se llama El éxito. ¿Cuándo somos exitosos? ¿Qué nos hace exitosos? ¿Por qué? ¿Por qué le tememos a no brillar o no trascender en la vida? El éxito. ¿El éxito es consecuencia casi inevitable del talento y la iniciativa o bien lo condiciona el azar? La respuesta a esta pregunta pone frente a frente dos visiones contrapuestas de la vida, la visión competitiva y la asistencial.
Están por un lado quienes creen en la combinación de perseverancia y valía personal como fórmula infalible. Esas personas temen que la ayuda social pueda favorecer la pasividad y disuadir de la lucha por salir adelante. Por otro lado, hay quienes defienden que trabajar duro no siempre da resultado, porque todos los esfuerzos están sometidos al arbitrio de la suerte y de las oportunidades. Y les preocupa que la teoría del éxito y el fracaso merecidos lleve a desentenderse de los más necesitados. Aquí hablamos de un escritor y dice el escritor Charles Dickens, que se abrió camino superando una infancia miserable, escribió un cuento navideño acerca de esta misma cuestión. El protagonista del villancico literario es un anciano que se ha hecho rico, pero se ha aislado y endurecido por el camino. Como él se ha labrado su prosperidad, está de acuerdo con la cárcel por deudas y otras rutinas despiadadas de la sociedad en que él vive. Entonces, Charles, en el caso del cuento, el protagonista, recibe la visita nocturna de varios fantasmas que le llevan a presenciar, como un espectador invisible y sin poder intervenir, escenas de su vida pasada, presente y futura, donde salen a la luz pérdidas y ausencias. Ese viaje fantasmal altera su actitud, volviéndole más compasivo y jovial. Charles Dickens pensaba que, en definitiva, todo depende de cómo entendemos la fragilidad de los demás y la propia, pues nos toca elegir entre la solidaridad o soledad. ¿Sí? Entonces, cuento de Navidad escrito por Charles Dickens, es el famoso cuento que veíamos hasta en las caricaturas de Toda la Mickey vida. Mouse, toda la vida, ¿no? Que era ya sea infantiles o en obras de teatro, hasta obras de teatro ha habido, pero te da la señal de, a ver, si tú estuvieras viendo tu pasado, presente y futuro, y no puedes ni hablar, repetirías lo mismo, lo harías, lo acompañarías, eres el hombre más rico, la mujer más rica, pero ¿con quién lo vives? ¿Con quién lo gozas? Entonces el éxito es algo muy, muy efímero cuando estás en solitario. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Soledad o solidaridad? ¿Alguna palabra que les hizo clic con éxito? ¿Sí? ¿Quieren abrir así nada más el micrófono y decir la palabra? A ver, es que no necesariamente se acompañan, pero este, son situaciones muy difíciles. Yo pienso que uno es constructor de su propia vida, a base del esfuerzo, pero yo creo que en el camino no puedes dejar de lado la solidaridad, Ujú, jamás. ujú. Sí. Es cierto que muchos de los momentos de tu éxito y fracaso existe la soledad, Sí, ya sea uno u otro. sí. Lo que no entendí ahí es por qué es uno u otro. Yo más bien Van a no, acompañar. van a... Mira, bueno, sí, buen punto, totalmente. Yo creo que lo hace en relación al cuento, ¿no? O sea, el cuento como que ya cuando hay arrepentimiento, bueno, ¿qué harías? ¿Lo volverías a repetir solitario o más que todo con esa soledad? Solitario, perdón, o acompañado. Pues yo creo que va acompañado. Y cuando no lo vives, como agregando al tema de Gilberto, no lo vives acompañado, pues el éxito no se saborea igual. O sea, ¿con quién lo expresas? ¿Con quién triunfas? ¿Con quién aplaudes? ¿Con quién le dices, me sentí feliz? Pues contigo mismo terminas sintiéndote solo. Entonces, sí es triste, pero sí va muy de la mano. Estoy muy de acuerdo, Gilberto. Pues muchas gracias. Así vamos poquito a poquito avanzando con este libro, Irene Vallejo. Alguien habló de nosotros. No sé si a ustedes les gusta en el periódico leer columnas, pero bueno, ella, así es como estas columnas que les leo, aparecen en un periódico de España. Entonces creo que es una manera de dosificar día a día un tema y que lo analices, ¿no? Sí. Que lo puedas como sentir propio. O sea, sobre todo porque a lo mejor algo deja en ti y puedes todavía alinear o decir, ay, mira, lo he hecho parecido. Qué mejor sería que decir, ando por la misma línea, no sé, sin limitar tanto. Bueno, pues aquí estamos. Hoy terminamos Pequeño País. La crueldad, la vida, la guerra. Gabriel, pues como un poco asustado ya con sus miembros ahí, las últimas llamadas que trataba de hacer Ivonne para que con sus pocas o muchas influencias en el consulado, todo el tema de Bélgica, Francia, pudieran intervenir por su familia. Aquella familia que estaba en Ruanda, entre la tía Eusebia, Pacific, su esposa, recién esposa, embarazada, los cuatro hijos de la tía Eusebia. Entonces sabía que, además de que la sangre llama, hay familia que ahí está corriendo peligro.
Entonces, vamos a avanzar con el capítulo 24 y dice así, pequeño país. En la casa de Gabriel ocurre esta escena. Estábamos a la mesa cuando vimos que entraba en la parcela de la casa la camioneta del amigo de mis padres, Jax. Mamá se bajó del coche. Hacía 2 meses que no teníamos noticia de ella. Estaba irreconocible. Había adelgazado. Llevaba un pareo atado de cualquier manera a la cintura. Flotaba dentro de una camisa parduzca y sus pies desnudos estaban cubiertos de mugre. Ya no era la joven de ciudad elegante y refinada que conocíamos. Parecía una campesina embarrada, de regreso de su huerta de habichuelas. Mi hermana Ana se lanzó escalones abajo y saltó a sus brazos. Mamá se tambaleaba y a punto estuvo de caer de espaldas. Observé sus rasgos tensos, los ojos amarillentos y ojerosos, la piel marchita. El cuello abierto de su camisa dejaba entrever erupciones sobre su cuerpo. Se había convertido en una anciana. Y dice en ese momento Jax, encontré a Ivonne en Bucabo, dijo Jax. Iba camino de Buja y di con ella casualmente a la salida de la ciudad. Jax no se atrevía a mirarla, como si ella le repugnara. Hablaba para mitigar su incomodidad al tiempo que se llenaba el vaso de whisky. El calor hacía aparecer gruesas gotas de sudor en su frente. Se secaba la cara con un pañuelo grueso de tela. En circunstancias normales, dijo, Bucabo es un auténtico desastre, pero ahora no creerías lo que ve en tus ojos, dijo Jackson Mitchell, mi padre. Ahora es algo que está más allá de lo imaginable. Es un vertedero humano. Puestos miserables en cada centímetro cuadrado. 100.000 refugiados por las calles. Es asfixiante. No hay un pedazo de acera libre. Y el éxodo continúa. Cada día llegan miles de personas. Una verdadera hemorragia. Ruanda se nos desangra encima. 2 millones de mujeres, niños, ancianos, cabras, paramilitares, oficiales, ministros, banqueros, curas, lisiados, inocentes, culpables, todo lo que se te ocurra. Cuanto la humanidad tiene de gente normal y de grandes cabrones. Han dejado atrás perros carroñeros, vacas mutiladas y 1 millón de muertos sobre las colinas para venir a nuestro hogar con hambre y cólera. Me pregunto cómo vamos a salir de esta mierda. Y así termina este capítulo. Aquí como que abruptamente dice la escena que la mamá aparece. Entonces, capítulos que recorté anteriormente es la escena donde están reunidos, están Yvonne y Mitchell haciendo muchas llamadas y de repente corto muchas páginas para dar pie a que Yvonne sí regresa a Ruanda. Entonces, Yvonne trata de buscar a su familia y regresa a Ruanda. Por eso ahora en este capítulo, Jax, aquel amigo que alguna vez visitaron en Zaire en una comida, pues da a entender de que la encontré y aquí está con nosotros de vuelta, pero no es la misma. Ella parece que ha envejecido. ¿Por qué? Porque ha visto muchas cosas terribles al momento que fue en búsqueda de su familia. El siguiente capítulo dice, mamá vivía en casa desde su regreso. Dormía en nuestra habitación sobre un colchón al pie de mi cama y se pasaba el día en el porche mirando al vacío. No quería ver a nadie. No tenía fuerzas para volver al trabajo. Papá decía que necesitaba tiempo para recuperarse de todo lo que había pasado. Por la mañana se levantaba tarde. Oíamos correr el agua durante horas en el cuarto de baño. A continuación se iba al sofá de la terraza y se quedaba allí sentada, inmóvil, mirando fijamente un avispero construido en el techo. Si alguien pasaba por allí, mamá le pedía una cerveza. Se negaba a comer con nosotros. Mi hermana Ana le preparaba un plato que le dejaba delante sobre un taburete. Mamá no comía, picoteaba. Cuando caía la noche, se quedaba sola en la terraza en la oscuridad. Se acostaba tarde, cuando ya hacía rato que los demás dormíamos. Terminé por aceptar su estado, por dejar de buscar en ella a la madre que había tenido. El genocidio es una marea negra. Quienes no se ahogan van cubiertos de petróleo durante toda la vida. A veces, cuando regresaba de casa de la señora Comonopoulos, con mi pila de libros bajo el brazo, me sentaba al lado de mamá para leerle. Intentaba buscar historias no demasiado alegres para no recordarle la vida que habíamos perdido, ni demasiado tristes para no remover su pena. Esa ciénaga de inmundicias que tenía estancada dentro. Cuando cerraba yo el libro, ella me miraba con una mirada ausente. Me había convertido en un extraño para mi madre. Entonces yo huía de la terraza asustado por el vacío que había en el fondo de sus ojos. Una noche, muy tarde, cuando entró en nuestra habitación, me despertó al golpearse un pie contra una silla.
Vi su sombra tambalearse en la oscuridad. Luego buscó tanteando el lado de Ana. Al llegar al borde de la cama de mi hermana, ella se inclinó y le dijo, ¿Ana? Susurró, sí, mamá. ¿Duermes, mi cielo? Sí, sí dormía, mamá. Mamá tenía la voz pastosa de una borracha. Te quiero, mi niña, ¿lo sabes? Sí, mamá, yo también te quiero. Cuando estaba allí, en Ruanda, pensaba en ti. He pensado mucho en ti, corazoncito. Yo también he pensado en ti, mamá. ¿Y en tus primas, Ana? ¿Has pensado en tus primas? ¿Tus simpáticas primas con las que te divertías? Sí, sí pensaba en ellas, mamá. Eso está bien, eso está bien. Luego, tras un corto silencio, añadió otra vez. ¿Te acuerdas de tus primas, Ana? Sí. Cuando llegué a casa de tía Eusebia, fue a ellas a las que vi primero, tiradas en el suelo del salón, desde hacía 3 meses. ¿Sabes a lo que se parece un cuerpo al cabo de 3 meses, mi niña? A nada. Está todo podrido, Ana. Quise levantarlas, pero no podía. Se me escurrían entre los dedos. Las recogí, pedazo a pedazo. Ahora están en el jardín donde te gustaba jugar con ellas. ¿Qué tal? Entonces la mamá estaba en la locura, no comía, estaba picoteando, su mente estaba ida, tomaba cerveza, no se alimentaba bien, estaba desvelada y viviendo sus pesadillas, pero las pesadillas se las llevó a la habitación de sus hijos. Dormía junto a Ana y en esa narrativa literaria ficcionada, pues te dice, ok, hijita, te quiero mucho. ¿Te acuerdas de tus primas? Sí. Y cuando sigue contando, pues le da a entender, pues yo las vi muertas, las recogí y las enterré. Entonces, imagínense eso, contárselo a una niña, pues otra vez las pesadillas de la mamá van a seguir formando parte de las pesadillas de una niña que no debería de estar viviendo lo que acabamos de sentir. Y dice así, fui a ver a papá, dice Gabriel, y se lo conté. Mentí, exageré la brutalidad de mamá para hacerlo reaccionar. Estaba fuera de sí enfurecido cuando fui a pedirle explicaciones. La disputa degeneró. Mamá recuperó un vigor que creíamos que había perdido. Se transformó en una furia, con espuramajos en la comisura de los labios y los ojos desorbitados. Mamá decía cosas delirantes, nos insultaba en todas las lenguas, acusaba a los franceses de ser los responsables del genocidio. Se precipitó sobre mi hermana Ana, la agarró del brazo y se puso a sacudirla como si fuera una palmera. Tú no quieres a tu madre, prefieres a esos dos franceses, a los asesinos de tu familia. Papá intentó arrancar a Ana de las garras de mi madre. Mi hermana estaba aterrorizada. Las uñas de mamá se clavaban en la carne y le desgarraban la piel. Ayúdame, Gabriel, gritó papá, pero yo no me moví. Estaba petrificado. Papá soltó uno a uno los dedos de mi madre. Cuando logró que liberara su presa, ella se volvió, cogió un cenicero de la mesa de centro y se lo tiró a mi hermana Ana. Le abrió una ceja y comenzó a correrle la sangre por la cara. Hubo un momento de vacilación, de confusión. Luego papá montó a Ana en el coche y se la llevó a urgencias. Por mi parte, me escabullí y corrí a refugiarme en la combi, donde esperé a que se hiciera de noche antes de regresar a casa. Cuando volví, mamá no estaba, había desaparecido. Papá y su amigo Jax pasaron días recorriendo la ciudad en su busca, llamando a la familia, a los amigos, a los hospitales, a las morgues, en vano. Me sentía culpable por haber querido que se fuera. Era un cobarde, además de un egoísta. Convertí mi felicidad en una fortaleza y mi ingenuidad en una capilla. Deseaba que la vida me dejara intacto, mientras que mamá, poniendo en riesgo la suya, había ido a buscar a sus familiares hasta las puertas del infierno. Habría hecho lo mismo por Ana y por mí, sin dudarlo. Yo lo sabía, la quería. Y ahora que había desaparecido llevándose sus heridas, nos dejaba a nosotros con las nuestras. ¿Qué tal? Y aquí cierra, como Gabriel vio la escena, pues va y le dice a papá porque se siente asustado, o sea, mi mamá nos puede lastimar. Y esa discusión entre adultos, pues lleva consigo la escena de violencia, el cenicero, Ana con sangre y la mamá desaparece. Entonces vuelvo a recalcar que la belleza de acercar este libro es como por lo poético, lo duro en cualquier familia cuando hay una discusión, pues lo que apantalla en un niño sin poder interpretar a qué se refiere esa discusión, pero aquí de por medio, porque la discusión lleva imágenes de terror, entonces los niños pues no las merecían, ¿no? Pero eso es lo que pasa. El siguiente capítulo habla o se refiere a una carta imaginaria que Gabriel
le redacta a su primo Cristian, aquel primo que visitó cuando fue la boda de su tío Pacific. Cristian, hermano de 3 niñas más que ya están muertos. Y dice: querido Cristian, te esperaba para las vacaciones de Pascua. Tu cama estaba lista al lado de la mía. Encima de ella colgué algunas fotos de futbolistas porque sé que te gusta. Dejé espacio en el armario para que pudieras poner tu ropa y el balón. Estaba yo listo para recibirte. No vendrás. Hay muchas cosas que no tuve tiempo de decirte. Me doy cuenta, por ejemplo, de que nunca te hablé de mi amiga Laura. Es mi novia. Ella todavía no lo sabe. Tengo previsto pedirle que se case conmigo muy pronto, cuando haya paz. Con Laura hablo por cartas, cartas enviadas por avión, cigüeñas de papel que viajan entre África y Europa. Es la primera vez que me enamoro de una chica. Es una sensación rara, como una fiebre en el vientre. No me atrevo a hablar de ello con mis amigos, se burlarían de mí. Dirían que amo a un fantasma, porque todavía no la conozco, pero no necesito encontrarme con ella para saber que la amo. Nuestras cartas me bastan. He tardado en escribirte, Cristian. He estado demasiado ocupado intentando seguir siendo niño. Mis amigos me preocupan. Cada día se alejan un poco más de mí. Discuten por cosas de adultos, se inventan enemigos y motivos para pelearse. Mi padre tenía razón al prohibirnos a Ana y a mí meternos en los temas de política. Papá ahora tiene aspecto cansado. Lo veo ausente, distante. Se ha construido una gruesa coraza de hierro. Mamá nunca regresó a la casa. Dejó su alma en el jardín. Se le partió el corazón. Se ha vuelto loca, como el mundo que se te llevó. He tardado en escribirte, Cristian. Escuchaba un popurrí de voces diciéndome tantas cosas. La radio decía que el equipo de Nigeria, al que tú apoyas, ganó la Copa Africana de Naciones. Mi bisabuela decía que las personas que uno quiere no mueren mientras siga pensando en ellas. Mi padre decía que el día en que los hombres dejen de hacer la guerra, nevará en el trópico. La señora, mi vecina Economopoulos, decía que las palabras son más ciertas que la realidad. Mi profesor de biología decía que la Tierra es redonda. Mis amigos decían que había que escoger un bando. Mi madre decía que tú duermes un largo sueño con la camiseta de fútbol de tu equipo preferido puesta. Y tú, Cristian, tú ya nunca dirás nada. ¿Qué tal la poesía de este relato, capítulo 27, que Gael Faye redacta, alusión a su primo que ya no está? Le cuenta toda su vida, pero hay muchas enseñanzas muy bellas, ¿no? Mientras tú hables de alguien que ya se fue, pues esa persona no muere. Entonces, yo sé que aunque no te haya escrito, pues aquí tengo todos los detalles que hubiera hecho por ti si estuvieras acompañándome en mi casa en la semana de Pascua. Entonces me hace un relato muy bonito, unas 2 páginas de ese capítulo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ay, miren, sigue el capítulo 29. Este lo voy a dejar, sí, es de 2 páginas. La ciudad estaba muerta. Los gangs bloqueaban los ejes principales. El odio campaba a sus anchas. Una nueva jornada negra comenzaba en Bujumbura, la capital de Burundi. Una más. Se culminaba todo el mundo a permanecer en casa, recluidos. Los rumores decían que la cólera había subido un grado más entre los jóvenes tutsis que peinaban la ciudad, porque la víspera unos rebeldes hutus habían quemado vivos a unos estudiantes tutsis en una gasolinera. Los gangs tutsis o la banda tutsi habían decidido vengarse de todos los hutus que se atrevieran a aventurarse fuera de casa. Papá había comprado provisiones para varios días. Nos preparábamos para largas jornadas de espera. Yo había ido a buscar a mis perdón, yo había ido a buscar mi reserva de libros a casa de la señora Comunopoulos y estaba sirviéndome un vaso grande de leche cuajada antes de meterme en la cama a devorar historias, cuando escuché a mi amigo Gino que raspaba la puerta de la cocina. ¿Qué haces aquí?, le dije en voz baja mientras abría. Es una locura salir hoy. Deja de estar siempre tan flipado, Gaby. Acompáñame, está pasando algo grave. No quiso decirme más, así que me calcé a toda prisa. En el salón se oían las risas de papá y de Ana, que estaban viendo dibujos animados. Me deslicé fuera de casa y sin hacer ruido seguí los pasos de Gino, que iba como una flecha. Tomamos un atajo, escalamos un seto y acortamos por el campo de fútbol de la escuela. Gracias a una abertura en la verja, encontramos en la parcela de Gino y atravesamos ese jardín. Se oía el eterno golpeteo de la máquina Olivetti de su padre.
Saltamos por encima del portón y giramos a la derecha hacia el fondo del callejón. Subimos la callejuela y no se veía ningún alma. Pasamos delante del kiosco cerrado, luego del bar, torcimos a la izquierda y la vegetación había crecido, dejando ver nuestra Volkswagen Combi. Antes de abrir la portezuela de nuestro escondite, tuve un mal presentimiento. Algo me decía que debía regresar a casa, volver a mis libros. Gino no me dejó tiempo para pensármelo y cerró la puerta. Armand estaba postrado sobre el asiento polvoriento de la combi, con la ropa cubierta de sangre. Los sollozos le agitaban violentamente el pecho. Entre espasmos, soltaba agudos estertores. Con el ceño fruncido, Gino rechinaba los dientes y pequeñas sacudidas de cólera hacían temblar sus fosas nasales. Y empezó a decir, su padre cayó en una emboscada anoche en el callejón. Armand acaba de regresar del hospital. Ha muerto a causa de las heridas. Se acabó. Me flaquearon las piernas y me sostuve como pude apoyándome en el reposacabezas del asiento de la combi. Me daba vueltas la cabeza. Gino tenía mal aspecto. Salió de la combi y fue a sentarse fuera sobre un viejo neumático lleno de agua. Escondió la cara entre las manos. Aturdido, contemplaba a Armand sollozar, con la ropa manchada con la sangre de su padre. Ese padre al que temía tanto como veneraba. Unas personas habían ido a asesinarlo a nuestro callejón, a nuestro remanso de paz. La poca esperanza que me quedaba acababa de esfumarse. El país era una trampa mortal. Me sentía como un animal enloquecido en medio de una selva en llamas. El último candado había saltado. La guerra acababa de irrumpir entre nosotros. ¿Qué tal? El amigo, esa banda formada por los gemelos Armando, Gino y Gabriel, ahorita había tocado fondo porque la guerra ya estaba ahí, estaba en su callejón. Habían matado, pues en un atentado, al papá de Armando. Entonces también siguen como las escenas finales del libro concluyendo que tarde que temprano te va a llegar la realidad a tus ojos. Siguiente capítulo habla de esta amiga Laura. Recuerdan que en la escuela uno de los proyectos era que los niños se pudieran compartir cartas. Entonces a Gabriel le tocó escribirse con Laura, que vive en Francia. Esta fue la chica de la que habló antes y con su primo imaginario, bueno, fallecido Cristian. Capítulo 30. Le escribe Gabriel a Laura por carta. Querida Laura, ya no quiero ser mecánico. No hay nada que reparar, nada que salvar, nada que comprender. Hace días y noches que nieva sobre Buyumbura. Las palomas se exilian en un cielo lechoso. Los niños de la calle decoran abetos con mangos rojos, amarillos y verdes. Los campesinos descienden de la colina al llanto. Se precipitan por las grandes avenidas en pequeños trineos de alambre. Hace días y noches que nieva sobre Buyumbura. Las nubes son ovejas en una pradera azul. Los cuarteles, hospitales vacíos. Las cárceles, escuelas espolvoreadas de cal. La radio difunde cantos de pájaros exóticos. El pueblo ha sacado la bandera blanca y se lanza a batallas de bolas de nieve en campos de algodón. Las risas resuenan, desatan avalanchas de azúcar. Hace días y noches que nieva sobre Buyumbura. Con la espalda apoyada contra una estela funeraria, comparto un cigarrillo con la vieja Rosalí sobre la tumba de Alfonso de Pacifica. A 2 metros por debajo del hielo los oigo recitar poemas. Hace días y noches que nieva sobre Buyumbura. Los borrachos del bar beben a plena luz leche caliente en cálices de porcelana. El cielo desmesurado se llena de estrellas que parpadean como las luces del Times Square. Mis padres sobrevuelan una luna eucarística en la parte trasera de un trineo tirado por cocodrilos. A su paso, Ana arroja puñados de arroz de los sacos de ayuda humanitaria. Hace días y noches que nieva sobre Buyumbura. Ya te lo he dicho, los copos se posan delicadamente sobre la superficie de las cosas. Lo cubren todo hasta el infinito. Impregnan el mundo con su blancura absoluta hasta el fondo de nuestros corazones de marfil. Ya no hay paraíso ni infierno, Laura. Mañana los perros enmudecerán, los volcanes dormirán, el pueblo votará en blanco, nuestros fantasmas vestidos de boda se marcharán por las calles heladas, seremos inmortales. Desde hace días y noches nieva. Buyumbura está inmaculada. Una voz de poesía, todo lo contrario a lo que se desea, donde se desea ver un paisaje de paz con una bandera blanca, pues es todo lo contrario, como muy irónica esta carta. El capítulo 27.
La guerra en Buyumbura se intensificó. El número de víctimas se había vuelto tan elevado que la situación en Burundi estaba ahora en portadas de la actualidad internacional. Una mañana, papá encontró el cuerpo de Proté en la cuneta, delante de la casa de Francis, machacado a pedradas. Gino me dijo que no era más que un niño y que no comprendía por qué lloraba. Cuando el ejército atacó la ciudad de Kamenge, le perdimos de vista también a nuestro empleado Donatien. También lo mataron. Huyó del país como tantos otros en fila india con un colchón sobre la cabeza. Un ministro enviado por París llegó a Bujumbura con 2 aviones para repatriar a los ciudadanos franceses. La escuela cerró de un día para otro. Papá nos inscribió para que pudiéramos marcharnos. Una familia de acogida nos esperaba a Ana y a mí en algún lugar de Francia, a 9 horas de vuelo de nuestro callejón. Antes de partir, volví a la combi para recuperar el telescopio de la señora Comonopoulos. En el momento de despedirnos, ella corrió a su biblioteca y arrancó una página de uno de sus libros. Era un poema. Ella habría preferido copiarlo, pero ya no había tiempo para copiar poemas. Tenía que irme. Me dijo que guardara aquellas palabras como un recuerdo de ella, que las comprendería más adelante, dentro de unos años. Incluso después de haber cerrado el pesado portón, seguía oyendo su voz detrás de mí, dándome consejos interminables. Cuídate del frío, vela por tus secretos jardines, enriquécete con las lecturas, Gaby, con los encuentros, con los amores, nunca olvides de dónde vienes. Cuando se abandona un lugar, se dedica un tiempo a decirle adiós a la gente, a las cosas, a los sitios que uno ama. Pero yo no abandoné el país, huí de él. Dejé la puerta abierta de par en par detrás de mí y partí sin mirar atrás. Recuerdo simplemente la mano de papá que se agitaba en la galería del aeropuerto de Bujumbura. Entonces, aquí se da a entender, la escena ya es casi el cierre del libro, se despide de alguien que le dio mucha paz a través de los libros, que fue su vecina, la griega, con la señora Comonopoulos. Se despide de ella y visualmente se da a entender que el padre agita la mano y que los refugiados son solamente Ana y Gabriel. De esa manera, no es que haya partido o abandonado su país, dice, huí del país. Yo no abandoné el país, huí de él. Y ya el cierre es una belleza porque nos da a entender la historia de la mamá. Entonces también es como muy poético. Vamos a con esto terminar el libro del mes de agosto, perdón, Pequeño País, y dice así. Hace años que vivo en un país en paz, en el que cada ciudad posee tantas bibliotecas que nadie repara en ellas. Un país como un callejón en el que los sonidos de la guerra y de la furia del mundo nos llegan muy lejos. De noche, recuerdo el perfume de las calles de mi infancia, el ritmo calmado de las tardes, el sonido tranquilizador de la lluvia que tamborilea sobre el tejado de chapa. A veces sueño. Encuentro el camino de mi gran casa junto a la carretera de Rumonge. No ha cambiado. Las paredes, los muebles, los jarrones de flores, todo está ahí. Y en esos sueños de un país desaparecido que tengo de noche, oigo el canto de los pavos reales en el jardín y la lejana llamada del muecín. En invierno, observo con tristeza el castaño sin hojas de la plaza que hay debajo de mi edificio. Imagino en su lugar la poderosa bóveda de mangos que refrescaba en mi barrio. Durante mis noches de insomnio, abro el pequeño arcón de madera que tengo escondido debajo de la cama y me sumerjo en la fragancia de los recuerdos, mirando las fotos de mi tío Alfonso y de mi tío Pacific, la que papá me tomó en un árbol un día de Año Nuevo, aquel escarabajo blanco y negro recogido en el bosque de Quivira, las cartas perfumadas de mi amiga Laura, las papeletas de las elecciones de 1993 que Ana recogió entre la hierba, un carnet de identidad manchado de sangre, entre otras cosas. Me enrollo un mechón de mamá en el dedo y releo el poema de Jacques Roman que me regaló la señora Comonopoulos el día de mi partida. Y dice así, si se es de un país, si se ha nacido allí, si se es como quien dice nativo natural, uno lo lleva en los ojos, en la piel, en las manos, con la cabellera de sus árboles, la carne de su tierra, los huesos de sus piedras, la sangre de sus ríos, sus cielos, su sabor, sus hombres y sus mujeres. Oscilo entre dos orillas hoy en día. Mi alma tiene esa enfermedad. Miles de kilómetros me separan de esa vida de antes. No es la distancia terrestre lo que hace largo el viaje, sino el tiempo transcurrido. Yo era de un lugar. Estaba rodeado de familiares, amigos, conocidos y calor.
He vuelto al lugar, pero está vacío de quienes lo poblaron, de quienes le daban vida, cuerpo y carne. Mis recuerdos se superponen inútilmente a lo que tengo delante de ojos. Pensaba que estaba exiliado de mi país. Al regresar sobre las huellas de mi pasado, he comprendido que lo estaba de mi infancia, lo que me parece todavía más cruel. He regresado al callejón, 20 años después. Ha cambiado. Los grandes árboles del barrio fueron talados, el sol aplasta los días, los muros de piedra rematados con trozos de cascos de botellas y alambre de púas han reemplazado a los coloridos setos de bugambilias. El callejón, mi callejón, no es más que un triste pasillo polvoriento, con sus habitantes anónimos confinados en él. Solo mi amigo Armand sigue viviendo allí, en la gran casa familiar de ladrillo rojo al fondo del callejón. Su madre y sus hermanas se han dispersado por todo el mundo, de Canadá a Suecia, pasando por Bélgica. Cuando le pregunto por qué no las ha seguido, me responde con su humor legendario. A cada cual su asilo. Político para los que se van, pues psicótico para los que se quedan. Armand se ha convertido en alguien importante. Es directivo de un banco comercial. Ha acumulado barriga y responsabilidades. La noche de mi regreso insiste en llevarme al bar del callejón que visitábamos juntos cuando éramos niños. Ya iremos a los sitios de moda después. Primero quiero que te sumerjas sin escalas en este país real. Accedí. La pequeña cabaña sigue ahí, con su flamboyán reseco plantado delante. La luna proyecta su sombra sobre la tierra arcillosa. Sus florecillas se mueven suavemente con la brisa nocturna. El bar acoge a cantidad de parlanchines y de tipos silenciosos, hartos de rutina y de desilusiones. En la misma oscuridad entonces, los clientes vacían sus botellas y sus corazones. Me siento en una caja de cerveza, me siento en una caja de cerveza al lado de Armand. Me proporciona noticias vagas de Francis, que se ha convertido en pastor de una iglesia evangélica. Y los gemelos y Gino están en algún lugar de Europa, pero él no ha intentado encontrarlos. Yo tampoco. ¿Para qué? Insiste en que le cuente la vida que llevamos Ana y yo a nuestra llegada a Francia. No me atrevo a quejarme. Imagino lo que él debió de pasar durante los 15 años de guerra que siguieron a mi marcha. Solo le confío un poco, incómodo, que mi hermana no quiere volver a oír hablar de Burundi. Callamos. Enciendo un cigarrillo. La llama ilumina nuestros rostros con un carmín efímero. En la oscuridad del bar, tengo la impresión de estar en un viaje en el tiempo. Los clientes tienen las mismas conversaciones, las mismas esperanzas, las mismas divagaciones. Hablan de las elecciones que se avecinan, de acuerdos de paz, del miedo a una nueva guerra civil. La agradable sensación de haber regresado a casa se apodera de mí. En esa oscuridad, ahogado por la distorsión de los murmullos de los clientes, me cuesta discernir a lo lejos un extraño hilo de voz que despierta en mí una reminiscencia sonora. ¿Es efecto del alcohol? No lo sé, pero me concentro. La evocación desaparece. Arman y yo abrimos más cervezas y me pregunta por qué he vuelto. Le digo que he recibido una llamada telefónica hace unos meses, el día de mi cumpleaños, anunciándome que nuestra vecina, la señora Comunópolis, había muerto. Exhaló su último suspiro durante la siesta, una tarde de otoño frente al mar Egeo, con una novela en el regazo. He venido a recoger todos los baúles de libros que dejó para mí, aquí en Buyumbura. Así que has venido por un montón de libros, Gabriel. Arman se echa a reír. Perdón. Yo hago lo mismo. Por primera vez veo lo absurdo de mi proyecto de regresar. Proseguimos nuestra conversación. Me habló del golpe de Estado que siguió a mi partida, del embargo que sufrió el país, de los largos años de guerra, de los nuevos ricos, de las mafias locales, de los periódicos independientes, de las ONG que dan empleo a la mitad de la ciudad, etcétera, de las iglesias evangélicas que florecen por todas partes. En eso, la voz canturrea de nuevo en mi oído y agarro a Arman por el brazo y le digo, ¿lo oyes? Balbuceo. Me muerdo el labio, tiemblo. Arman me pone una mano en el hombro y me dice, Gaby, no sabía cómo decírtelo. He preferido que lo descubrieras por ti mismo. Ella viene aquí todas las noches desde hace años. La voz, una voz de ultratumba, se me mete en los huesos. Murmura una historia de manchas en el suelo que no se quitan. Empujo a las sombras, tropiezo con las cajas de cerveza, tanteo en la negrura y me acerco al fondo de esa cabaña de bar, acuclillada en el suelo. En la esquina de la sala bebe alcohol artesanal con un popote. La encuentro después de 20 años.
que han cargado 50 sobre su cuerpo irreconocible. Me inclino sobre esa anciana. Tengo la impresión de que ella me reconoce por cómo me mira, fijamente bajo la luz del mechero que acerco a su rostro. Con una ternura infinita, mamá posa su mano con delicadeza sobre mi mejilla y me dice, ¿eres tú, Cristian? Y fin. Entonces, en ese bar, al que a propósito Arman, quien sigue viviendo en ese callejón de Buyumbura, lo lleva con el fin de que platiquen, se actualicen y le diga, ¿por qué estás aquí? Pues bueno, yo en un bar en Francia recibí la llamada que la señora Konomopoulos había fallecido, voy por sus libros, me cuesta trabajo regresar después de 20 años. Y ahí en el sonido y en el bullicio hay una cadente voz que le hace como intrigarse. Cuando ya le dice Armand, aquí hay alguien, y pues poéticamente te dice, el misterio está resuelto. La mamá, quien en su locura vio a sus familiares muertos, hechos pedazos por este genocidio, ha vuelto, pero de una manera decadente. Está ahí, abandonada en su locura, tomando una cerveza y reconociendo a Gabriel, pero confundiéndolo como si fuera su sobrino Cristian, al que le tocó ver muerto. Entonces dice, ¿eres tú, Cristian? Y ahí termina. Entonces, Pequeño País, pues es un libro galardonado. Cuando salió en el 2016, pues fue éxito literario, mucho entre los jóvenes. Era como un éxito tremendo vender más de 700,000 copias en el primer lanzamiento, la primera edición. Entonces, sí, creo que después de varias décadas, este libro sigue resonando. Tiene mucha voz y mucho sonido porque pues habla de la crueldad, habla de la esperanza también y de las miradas de los niños que no merecen ver estos horrores, merecen ser niños, todos merecen ser niños y conservar sus sueños toda la vida. Entonces, pues muchas gracias por acompañarme. 11:14, estamos a tiempo, terminamos y pues fue un gusto haber platicado de Pequeño País con ustedes y pues no sé si tienen comentarios finales, algo que les haya llamado. Pues a lo largo de todo hemos dicho pues las coincidencias, a pesar de lo que parece lejano, se sigue repitiendo, la humanidad vive esto día a día, entonces pues estamos en un lugar muy cómodo, estamos en un lugar muy confortable, muy bendecidos y pues con nuestra mente, nuestras acciones podemos poner un granito de arena, ¿no? No a la violencia desde casa, no a la violencia desde los lugares donde estamos parados, ¿no? Yo creo que ahí podemos dejar mucho el ejemplo haciendo hincapié a cómo queremos educar a nuestros hijos, con dulzura o con una mano dura cuando se ocupa dejar valores. Entonces sí hay como una disyuntiva en los temas que todos los días tenemos que lidiar, ¿verdad? Pues bueno, ¿algún comentario? ¿Qué opinan? Echen ahí una platicadita. Yo quisiera nada más comentar que para mí sí fue una historia de muchos nervios. Siempre saber qué iba a pasar. Sí, Siempre esperando como una esperanza de que algo iba a ser diferente, pues, pero pues ya vimos que no. Fue claro. un final muy triste. Ya Entonces, sé, nostálgico, no ajá, sentirte protegido, saber que tu mamá termina en locura, que ujú, se ha disuelto tu seguridad de amigos, que los amigos también tenían otras ideas, porque yo fui cortando capítulos, pero los amigos también, algunos, a pesar de que eran chicos, adolescentes, ya se les empezaba a meter el odio de la guerra. Entonces ujú. ya eran violentos en la escuela, ya eran violentos en la calle. Por eso hay una frase que ahí terminaba diciendo, me alejé de mis amigos porque mi papá tenía razón, no hay que hablar de política, terminas en un bando, ¿eres de uno o eres de El otro? O otro, sea, sí. es inevitable meter como esa sensación de odio, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, qué bueno que se nos apachurró el corazoncito un poquito, quiere decir que se transmitió el mensaje del escritor. Pues te deja con esa sensación de, oh, respiro, ¿no? Ya terminó esta angustia, ¿no? Bueno, gracias. Muchas Gilberto, gracias. Nancy, al contrario a ti, Isabel. Que pasen fin de semana bonito. Gracias, Nancy, gracias por acompañarme. Gilberto, ¿qué te pareció? Antes de que se despidan, nada más también que Gilberto se despida, les muestro la foto del libro que vamos a leer la próxima semana. ¿Ibas a comentar algo, Gilberto? No. Nada más que la formación de los hijos no necesariamente es una u otra, yo creo que debe ser una combinación de ambas, ¿no? Por un lado, con cierta, decirle dureza o más bien estricto, y por otro lado, con cierta bondad, ¿no?
que proyecte lo que queremos, sobre todo el amor por los hijos y los demás, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, ni muy duro ni muy suave y como que también hasta es difícil porque no usamos la misma fórmula con los hijos que tengamos, ¿no? A cada quien se le da dosis diferentes, porcentajes Exacto. diferentes, ¿verdad? Entonces también es un trabajo de por dónde me voy con él o con ella o con el más pequeño o con el, no sé, entonces siempre es un trabajo constante. Muchas gracias. Aquí si ven mi pantalla, les presento, ella es Marta Jiménez Serrano y su libro está en la portada aquí al lado, una persona como con cara tapada, como si fuera un chicle o un círculo rosa y unos guantes de box. Entonces, con este nos vamos a ir. Si me acompañan, los espero y bienvenidos todos, corran voz para que este grupo sea numeroso. Yo me siento muy agradecida porque estén aquí conmigo. Nos vemos pronto, próximo martes 2 de septiembre. Arrancamos el mes Oye, patrio. y Ali, qué nervios. La portada de una mujer con guantes, man. ¡A la torre! Te vamos a tupir, Gilberto. Aguas, aguas. Bueno, que No, pasen esperemos una que esté bonita semana y suavecito. muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. cuídense Hasta mucho. luego. Hasta Bye. luego. Bye.